Tal vez has pasado la vida esforzándote por hacer lo correcto, ayudar, comprender, poner a los demás primero. Y sin embargo, sientes que eso no ha sido suficiente, que en vez de respeto, recibes frialdad, que, a pesar de ser bueno, el mundo no te responde con la misma moneda. Si alguna vez te has sentido así, este video no solo es para ti. Este video trata sobre ti. Desde pequeños nos enseñan que ser buenos es la meta, portarse bien, obedecer, ceder, pensar primero en los demás. Crecemos con la idea de que ser amable, servicial y comprensivo es una virtud incuestionable. Pero lo que casi nunca nos dicen es que la amabilidad, cuando se convierte en una regla constante e innegociable, puede transformarse en una trampa emocional. Una persona que siempre dice que sí, que se adapta, que cede, acaba borrando sus propias necesidades. No porque quiera, sino porque ha aprendido que ser aceptado depende de cuánto se sacrifica. Y ahí empieza el desequilibrio. Porque dar sin medida, sin filtro, sin pausa, termina por desgastarte. Y lo más duro es que, en lugar de gratitud, muchas veces recibes indiferencia, aprovechamiento o incluso desprecio. Lo que ocurre es que, cuando siempre estás disponible, los demás lo dan por hecho. Cuando nunca te quejas, nadie se detiene a preguntarte cómo estás. Cuando eres demasiado comprensivo, la gente deja de cuidarse contigo. Y eso no es porque sean malas personas, sino porque han aprendido que tú siempre estás ahí, sin importar qué. Este tipo de bondad, lejos de protegerte, te expone. Porque no está equilibrada con firmeza, con límites, con la capacidad de decir no. Y esa es la parte que nunca nos enseñaron, que para ser realmente buenos con otros, primero hay que ser justos con uno mismo. Carl Jung habló de algo que pocos se atreven a observar con honestidad, la sombra. Esa parte interna que escondemos para ser aceptados, que silenciamos para no incomodar, que negamos para no ser juzgados. En el intento constante por ser personas buenas, muchas veces sepultamos aspectos fundamentales de nuestra humanidad, la frustración, el enojo, el instinto de protección, la necesidad de poner límites. Estas emociones no se disuelven al ignorarlas. Se acumulan en silencio. Se transforman en tensión, en culpa, en malestar crónico. Se enmascaran como amabilidad forzada, como agotamiento disfrazado de responsabilidad. Pero no desaparecen. Y cuando por fin salen a la luz, lo hacen con más fuerza, a menudo de forma inesperada y dañina, para uno mismo o para los demás. Una persona que vive reprimiendo su sombra no lo nota al principio. Sigue sonriendo, sigue ayudando, sigue cargando con todo. Pero internamente comienza a desgastarse. Se siente agotada, resentida, confundida, y se pregunta por qué nadie valora todo lo que hace. La respuesta es simple y dura. Cuando siempre dices sí, los demás dejan de preguntarte. Cuando nunca pones límites, los otros asumen que no los necesitas. Cuando siempre eres comprensivo, los demás no sienten la necesidad de comprenderte a ti. Y con el tiempo, ese desgaste se acumula. La persona que siempre fue la buena comienza a sentirse invisible. Su autoestima se debilita. Sus emociones se vuelven cada vez más difíciles de manejar. Y lo que antes parecía fortaleza, su capacidad de aguantar todo sin quejarse, se convierte en una carga insoportable. Este patrón de represión tiene efectos físicos, mentales y emocionales. Insomnio, ansiedad, irritabilidad, fatiga crónica. Todo esto puede aparecer como señales de un desequilibrio profundo que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Porque no se trata solo de ser amable, sino de hacerlo a costa de uno mismo. Y aquí está el punto clave, no es que los demás no te valoren porque seas bueno. Es que no pueden valorar lo que tú mismo no estás defendiendo. Si tú no respetas tus propios límites, nadie lo hará por ti. Si tú no reconoces tus necesidades, nadie las intuirá mágicamente. La amabilidad pierde su fuerza cuando está vacía de autoconciencia. Este no es un llamado a ser egoísta, ni a dejar de ayudar. Es una invitación a actuar con conciencia, a entender que tu sombra también forma parte de ti, que la firmeza no te hace una mala persona, que decir no es una forma de autocuidado, que tu tiempo, tu energía y tus emociones también valen. ¿Y cómo recuperar el equilibrio? Aprender a reconocer tus emociones es el primer paso para dejar de reprimirte. En lugar de tragarte el enojo, la tristeza o el cansancio, empieza por nombrarlos. Identifica cómo se sienten en tu cuerpo, qué pensamientos los acompañan y en qué momentos aparecen. Esto no solo te da claridad emocional, también te da poder, el de actuar con conciencia, en lugar de reaccionar desde el agotamiento. Después, practica el arte de poner límites.
Y ojo, no tienes que explicarte, justificarte ni pedir permiso. Un no firme y respetuoso es suficiente. Muchas veces, sentimos culpa por poner límites porque creemos que eso nos hace egoístas. Pero en realidad, es todo lo contrario. Los límites protegen tus relaciones, porque evitan el resentimiento que nace cuando das más de lo que puedes o quieres dar. Cuando decidas ayudar, hacerlo desde el deseo es esencial. Ayudar por obligación, por miedo al rechazo o para evitar conflictos, termina vaciándote. En cambio, cuando das porque realmente quieres, tu ayuda es más auténtica, más sostenible y más efectiva. También es crucial observar a quién le das tu energía. No todas las personas merecen el mismo nivel de entrega. Pregúntate si tus vínculos son recíprocos, si te sientes valorado, si hay equilibrio. Dar sin recibir no siempre es noble, muchas veces, es una forma encubierta de descuidarte a ti mismo. Y, finalmente, acepta que decepcionar a otros no es un crimen. Si alguien se ha acostumbrado a que siempre estés disponible, decir que no puede incomodar. Pero esa incomodidad es parte del proceso de sanarte. No se trata de herir a otros, sino de dejar de herirte tú por complacerlos. Muchas personas crecen creyendo que su valor reside en su capacidad de ayudar a los demás. Desde niños, aprenden que ser comprensivo, generoso y compasivo es lo que se espera de ellos. En principio, esto no tiene nada de malo, la empatía es una de las cualidades más valiosas del ser humano. Pero cuando esa empatía se convierte en una obligación interna inquebrantable, cuando se transforma en un patrón de conducta donde siempre hay que salvar a los otros, incluso a costa de uno mismo, entonces estamos ante un desequilibrio. Un desequilibrio que puede disfrazarse de virtud, pero que en realidad enmascara una profunda desconexión con las propias necesidades. En psicología, este patrón es conocido como el complejo del Salvador. Se manifiesta en personas que sienten que deben estar siempre disponibles para resolver los problemas de otros, incluso cuando esos otros no lo piden o no hacen nada por ayudarse a sí mismos. Quien vive desde este rol no solo ofrece apoyo, sino que se involucra emocionalmente de forma excesiva, cargando con responsabilidades ajenas y sintiéndose culpable si no logra arreglar la vida de los demás. Este impulso, aunque pueda parecer noble, tiene un trasfondo peligroso. Muchas veces, el salvador no se conecta con el otro desde una empatía sana, sino desde una necesidad inconsciente de sentirse valioso. Ayudar se vuelve su forma de justificar su existencia, de merecer amor, de evitar el abandono. Y el precio que se paga por esto es alto: agotamiento emocional, frustración, relaciones desiguales y una identidad que se diluye por completo en las necesidades ajenas. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra para alcanzar una vida más plena. En el caso del Salvador, la sombra está compuesta por todos los deseos, emociones y necesidades que ha reprimido para sostener su rol. La ira que nunca expresa, la tristeza que esconde tras la sonrisa, el deseo de recibir que nunca verbaliza. Todo eso forma parte de su humanidad, pero ha sido descartado en favor de una identidad centrada exclusivamente en el otro. Este tipo de empatía, compulsiva y desbordada, no es sostenible. Con el tiempo, quien vive así comienza a sentir un vacío profundo. Se pregunta por qué, si siempre ha sido tan comprensivo y generoso, nadie lo cuida a él de la misma forma. Se siente solo, incomprendido, agotado, y puede llegar a experimentar un resentimiento silencioso hacia aquellos que, sin quererlo, se han convertido en el centro de su vida. La salida a este patrón no es dejar de ser empático, sino aprender a practicar una empatía consciente. Esto significa poder conectar con el otro desde un lugar genuino, pero sin perderse en el proceso. Significa saber que no puedes salvar a todo el mundo, y que no es tu responsabilidad hacerlo. Que estar presente para alguien no implica cargar con sus decisiones. Que poner límites no te hace menos compasivo, sino más responsable contigo mismo. La empatía consciente empieza cuando te das permiso para ser completo, para sentir tus propias emociones, para reconocer tus límites, para darte prioridad cuando lo necesitas, para decir no puedo ayudarte con esto sin sentir culpa, para entender que el sufrimiento de otro no es una llamada automática a sacrificarte. Practicar este tipo de empatía también transforma tus relaciones. En lugar de atraer personas que solo buscan apoyo constante, comienzas a vincularte con quienes también saben dar. Aparece un equilibrio, un ida y vuelta, una sensación de justicia emocional que solo es posible cuando dejas de tratarte como un recurso ilimitado. Aceptar que no puedes salvar a todos es un acto de madurez. Reconocer que tu valor no depende de cuánto hagas por otros, sino de quién eres en tu totalidad, es un paso vital para sanar. Y aprender a dar desde la elección,
no desde la obligación, es la forma más auténtica de ayudar. En definitiva, ser empático no significa perderte en los demás. Significa estar tan en contacto contigo mismo que puedes compartir sin vaciarte, que puedes ofrecer sin anularte, y que puedes acompañar sin abandonar tu propio camino. Si este video te hizo reflexionar, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Así ayudas a que más personas que se sienten como tú puedan ver este contenido y empezar su propio camino hacia un equilibrio real.